el día de hoy mi grupo y yo le hablaremos acerca del cuarto elemento de la teoría del delito, la culpabilidad, que en derecho penal la culpabilidad fundada, más con razones éticas en la estructura lógica de la presunción, que es una categoría, como ya mencionamos, de la teoría del delito que nos permite reprochar la conducta de la persona que cometió el delito o por lo tanto atribuirla a esa conducta y hacerle responsable de tal hecho. Para ello se exige la presencia de una serie de elementos que constituyen en el elemento positivo específico en concepto dogmático de la culpabilidad. Ya vinculado con lo que es en el aspecto biológico y psicológico, es decir, una persona que se considera culpable debe ser mayor de 18 años. En caso de que la persona llegue a tener ciertas enfermedades, como decir, mentales, o es un ebrio, tiene problemas de drogadicción, será considerado inimputable. Es la capacidad de la comprensión que los menores de edad que tienen la responsabilidad penal. Esta es incapaz para poder responder a una acción u omisión que constituye el delito o la falta. Por lo tanto, se convierte en un elemento atenuante o eximente del hecho. Como base de la aplicación en la imposición de la pena, es decir, este está vinculado, está entendido como presupuesto para imponer la pena. En este caso se trata de determinar cómo es la pena, o sea, la gravedad, su duración de lo que llega a ser la pena. Se asigna a la culpabilidad una función sobre toda limitadora que impide que la pena sea impuesta por debajo o encima de los límites que vienen impuestos de la idea misma de lo que es la culpabilidad. En derecho penal es la conciencia de la antijuricidad, es decir, supone lo que es la reprochabilidad, de hecho ya calificado como típico y antijurídico, fundada mediante la cual menoscaba la confianza general de la vigencia de las normas. La categoría de la culpabilidad, como último elemento de la teoría del delito, se agrupan todas aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que concurrieron a una persona o en el autor en el momento de la comisión del hecho típico y antijurídico. La culpabilidad exige inexcusablemente una valoración del comportamiento humano y ahí donde puede hacer hacerse un juicio de reproche que puede existir una culpabilidad. ¿Qué nos referimos a lo que es un juicio de reproche? Esta es la valoración que se hace en el individuo que cometió un hecho ilícito y su correspondiente acción. El juicio de reproche se individualiza la pena, es decir, que se vincula el hecho injusto con su autor. Puede decirse que en las consecuencias de la valoración de la conducta, la culpabilidad está estructurada por tres elementos que tienen que dar simultáneamente para que el sujeto sea culpable. ¿Qué elementos son? La imputabilidad, que es la capacidad de conocer lo injusto del actuar, así como el reconocer las posibilidades de actuar de otra manera. La conciencia de antijuricidad, que es la posibilidad de comprender el injusto del acto concreto. Y la tercera, que es la exigibilidad de actuar de forma diferente, que es la posibilidad del autodeterminarse conforme a lo que es derecho en caso concreto. La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable que pudiendo haberse conducido de una manera, no lo hizo, por lo cual el juez declara merecedor de una pena a esa persona. En la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, es una relación de casualidad ética y psicológica entre el sujeto y la conducta. La culpabilidad tiene dos formas. Tenemos el dolo y tenemos la culpa. ¿Cuál es qué es lo que se caracteriza? Que la primera es por intención y la segunda es por negligencia. Ambas tienen fundamentos a la voluntad del sujeto activo. Sin intención o sin negligencia no hay culpabilidad. Y si esta no hay delito, por ser la culpabilidad el elemento del delito.
Por ejemplo, tenemos 3 ejemplos. El primero sería matar a una persona con un disparo de una arma de fuego. Este primer caso se actúa con conocimiento y también se actúa con voluntad. Esto es decir, con intención, y la conducta llega a ser dolosa. En el segundo caso tenemos el atropellar a un peatón y causarle la muerte. Esto ya es por parte de imprudencia y la conducta es culposa. En el tercer caso tenemos el caso de un combate, en un knockout, que es mortal en el boxeo, que se le escapa de las manos del autor, el control se le escapa y la conducta debe ser de un caso fortuito. Por eso la culpabilidad es una situación, aunque sea una persona mató a otra, no se le considera si sus conductas iguales en los 3 casos ya mencionados. Que haya culpabilidad tiene que presentarse los siguientes presupuestos o elementos de la culpabilidad, que son imputabilidad, dolo culpa y la exigibilidad de la conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. Y por faltarle alguno de estos presupuestos, no actúa completamente el autor en consecuencia de este excepto de responsabilidad criminal. La imputabilidad, capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no adecuar a la misma. Por algunas veces un sujeto debe ser imputable por las llamadas causas de imputabilidad, que son enfermedad mental, grave insuficiencia de la inteligencia, grave perturbación de la conducta o ser menor de 16 años. La enfermedad mental se denomina por lo general por toda la perturbación mental del mayor de origen orgánico o emocional. La grave insuficiencia de la inteligencia, poco intelectual o congenioso o adquirido. Grave perturbación de la conciencia, situación en que se encuentra el sujeto cuando sufre a la alteración de la percepción. Y ser menor de 16 años se refiere a la disposición del Código Penal que nos habla que se aplicará a la persona que en el momento de hecho fueron mayores de 17 años o a los menores que no se aplica una pena, solo una medida de seguridad. El dolo y la culpa o formas de la culpabilidad. El dolo, producción de un resultado típicamente antijurídico, con consecuencias de que se quebrante el deber con conocimiento de las circunstancias del hecho, y el curso esencial de la relación a la casualidad existente. Teoría de la representación. La esencia del dolo no solo consiste en la voluntad del acto, sino sobre todo en la representación mental y el resultado, que el sujeto activo se propone alcanzar y que no hace disentir a su acción delictiva. Los elementos del dolo. Elemento intelectual. El sujeto debe saber lo que hace y esperar un resultado en el sujeto. Debe tener conocimiento de ilicitud. No exige un saber jurídico, basta con el sujeto sepa en que el momento de ejecución que su conducta es contraria a la del derecho. No es preciso que conduzca con su conducta esta conminada en pena criminal. La antijuricidad de la conducta. Basta que el sujeto activo sepa que su conducta antijurídica esté sancionada con una pena de carácter criminal. No tiene que conocer el ordenamiento jurídico porque si fuera así, solo los abogados cometerían delitos dolosos. El elemento volitivo. El elemento volitivo del dolo es el querer que tiene que actuar la voluntad del individuo y tiene que querer hacer el querer. Es el deseo de llevar a la realidad el resultado planeado. El autor ha de querer la realización de la conducta típica cuya significación antijurídica realmente lo conoce. Para que exista dolo, tiene que haber en estos elementos del dolo volitivo e intelectual. Una vez visto los conceptos de la culpabilidad y sus elementos, entonces vamos a concluir primeramente con la culpabilidad. Que la culpabilidad es un juicio de reproche personal al autor, es decir, un juicio negativo de valor, una desvalorización que hace el ordenamiento jurídico de un acto que es típicamente antijurídico, o sea, contrario a la ley. El juicio de reproche es graduable, susceptible de ser jerarquizado. ¿Por qué?
porque una de las características de los valores junto a su jerarquía es su gradualidad, es decir, que estos valores pueden atravesar diferentes grados de intensidad, desde la carencia total, la indiferencia valorativa, hacia la intensidad plena, de aquel juicio de desvalor que lo hace antijurídico. Dentro de la culpabilidad tenemos dos elementos: el dolo y culpa y la imputabilidad. El dolo representa intención, el saber, la obligación dentro de una acción. En la culpa existe negligencia, inobservancia e impericia. Ambas tienen por fundamento, está claro, la voluntad del sujeto activo, pero sin los elementos anteriormente dichos no existe culpabilidad, y sin esta tampoco hay delito, por ser la culpabilidad elemento del delito. No habrá reproche si no era exigible otra conducta, es decir, un acto puede ser culpable, no obstante haber dolo o culpa en el acto, pues razonablemente no le era exigible por el ordenamiento jurídico el actuar conforme a derecho. El artículo 21 del Código Penal de nuestras leyes hondureñas establece que dice que no hay delito si, con ocasión de realizar un acto lícito con la debida diligencia, el autor causa un mal por mero accidente. Tenemos lo que es la imputabilidad. La imputabilidad es un término jurídico, el cual se define como la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito, y como tal debe ser responsable y responder por el hecho cometido. Pero algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas causas de inimputabilidad. La inimputabilidad refiere a que es un término que se vincula a la condición de inimputable, y un sujeto es inimputable es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este mismo. Dentro de las causas de imputabilidad tenemos en nuestro ordenamiento jurídico lo que es el Código Penal, ¿verdad? Dice, son inimputables los menores de 12 años, tanto este como el mayor de dicha edad, pero menor de 18 años, ya que estos últimos quedarán sujetos a una ley especial. La siguiente sería quien al momento de la acción u omisión padezca de psicosis, de retardo mental severo o padezca de psicosis transitoria. Por ello, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido provocado por el agente dolosa o culposamente. Muchas gracias, espero que pues haya sido de su interés, ¿verdad?, este estudio que se ha realizado. Entonces nos queda más que despedirnos y desearles que pasen un feliz día. Gracias.